en el video anterior del sistema de combustible, pues ya vimos dónde se alojaba en la mayoría de vehículos automóviles, pues el tanque de combustible, la entrada o el socket que conecta pues la bomba de combustible y el medidor de combustible, ¿ya? Y bueno, vimos en varios modelos, luego la entrada de combustible hacia los inyectores y el retorno hacia el tanque nuevamente. Entonces, habíamos hecho unas pequeñas comprobaciones en algunos vehículos y medimos el voltaje de alimentación hacia la bomba, sí, que se cortaba con el switch. Entonces, ahorita vamos a revisar un poquito cómo es el funcionamiento, el cableado eléctrico de este componente, sí, porque ayer lo vimos, pues obviamente solo en la práctica, pero ahora lo vamos a ver aquí en cuanto corresponde a los circuitos. Bueno, esto igual ustedes tal vez me imagino lo van a recibir en electricidad del automóvil, pero de todas maneras para completar este temita, pues de las comprobaciones vamos a revisar esto rapidito. Entonces, lo primero que tenemos nosotros aquí, pues, será... Dale un segundito. A ver, a ver, a ver. A ver, aquí tenemos uno ya. Entonces, lo primero que tenemos nosotros, pues, ya en este sí podemos editar. Lo primero que tenemos nosotros, pues, obviamente va a ser una alimentación desde el positivo, ¿sí? Este 1, si nos vamos acá, pues dice batería, ¿no es cierto? Entonces, este de aquí representa a la batería. Entonces, la batería, pues, obviamente va a tener un positivo por este lado y por acá va a tener un negativo, ¿no es cierto? Esto lo que está indicando es simplemente que está conectándose a la carrocería, el negativo, por lo tanto toda la carrocería se convierte en un negativo. Bueno, entonces este negativo, como podemos ver, tenemos aquí un negativo, aquí me parece, y aquí también tenemos otro negativo, es decir, estos son conexiones a masa, es decir, se están conectando hacia la carrocería, por lo tanto están conectándose al negativo de la batería o a todo el sistema o a todo el negativo del circuito eléctrico. Por aquí tenemos otro. Entonces empecemos por pintar estos negativos. Sí, bueno, se entiende que esto es negativo, ¿sí? Es un poquito complicado hacerles el dibujo con el ratón, pero pues se entiende que esto es negativo. Luego, acá tenemos otro, esperen un segundito nada más. Aquí tenemos otro negativo y por acá tenemos otro negativo. Ya. Ahora, luego tenemos el positivo, ¿no es cierto? En cuanto cabe al positivo, pues como ya está marcado aquí, sí, espérenme para ver si podemos aumentar esto. Ya, entonces aquí tenemos el positivo. Entonces por el positivo sale la corriente, ¿no es cierto? Circula a través de un fusible, dos fusibles, ¿no es cierto? Llega a este 3 de aquí que ya vamos a revisar qué es. Luego una vez que ya ha llegado al 3, pues sale, si ven por aquí, ya lo vamos a marcar a todo el cableado, ¿sí? A ver, con este hagámoslo y hagámoslo con rojo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues toda la corriente sale desde la batería, si pasa por estos fusibles de aquí, llega a este otro fusible de aquí, y de aquí sí se va hacia abajo, ¿sí? Tenemos la primera. La segunda, pues obviamente igualmente pasa por un fusible por aquí, ¿sí? Llega a esto ya lo vamos a indicar, bueno, y sale por aquí, ¿no es cierto? Y sale hacia este componente 4. El 4 dice que es interruptor de encendido, es decir, simplemente es un switch, ¿ok? Es decir, aquí va la llave. Cuando ustedes giran la llave, pues dan en la tercera posición, ya dan el start, pues este circuito se cierra, ¿no es cierto? Aquí lo que estamos haciendo es simplemente estamos dejando pasar la corriente, ¿sí? Estamos cerrando el circuito con la llave de encendido. Ya, una vez que ya hemos hecho esto, pues
el circuito o el camino de la corriente continúa por aquí, ¿sí? Sigue por aquí, llega aquí y también se deriva hacia acá, ¿ya? Entonces tenemos hasta aquí alimentación aquí, tenemos alimentación aquí, tenemos alimentación aquí. Sí, no olvidemos que esto de aquí corresponde a el positivo, ¿sí? O también otros manuales lo denominan como un 30, ¿sí? 30 significa positivo de la batería. ¿Ok? Perdón, esto es 30, ¿sí? Aquí también tenemos 30. ¿Ya? Y por acá también tenemos 30, ¿sí? 30, como les decía, simplemente es una denominación para indicar que esto es el positivo de la batería, directo de la batería, ¿ok? Simplemente pasa por varios fusibles. Sigamos viendo los componentes. Aquí tenemos un 3, ¿sí? Vamos a ver qué es este 3. Este 3 dice que es caja de relés o fusible, ¿no es cierto? Es este 3 de aquí. ¿Ya? Entonces simplemente esto que es simplemente este 3 le indica aquí que aquí está incluido un fusible, está dentro de una caja de fusibles, ¿no es cierto? Eso dice que es el 3, nada más, sí, todo esto de aquí son fusibles, ya todo esto son fusibles para el paso de la corriente y esto simplemente indica que es una caja de fusibles, o la fusilera como la conocemos. Luego tenemos aquí otro componente más que dice 5, vamos a ver qué dice 5, dice caja de derivación de fusibles. Aquí está 5, ¿no es cierto? Perdón, aquí no puedo escribir bonito. Ya. Este es caja de liberación de fusible, es decir, son las salidas ya las salidas que tiene la caja de fusibles o la fusilera, sí, ya, todos estos son salidas, sí, entonces, por ejemplo, miren, aquí lo que tenemos es una salida, sí, o un fusible, ¿no es cierto? Aquí tenemos un fusible, y esto entra al switch, el 4 ya vimos que era el switch, interruptor de encendido, sí, el 4 este de aquí, entonces, este switch de encendido deja de pasar la corriente una vez que han colocado ustedes, pues como ya veíamos la llave en la tercera posición de estar, circula la corriente, ¿no es cierto? Pasa o sale por esta caja de fusibles y llega a este punto, también llega a este punto y como podemos ver, ¿sí? También llega a este punto de aquí. Bien, ¿sí? La imagen pues no está muy clara, pero estas letritas que tienen aquí, ¿sí? Esta, estas simplemente son letras que a ustedes les indican el color del cable. Es decir, cuando ustedes ven en la realidad ya estos cableados, pues van a encontrar un montón de cables, aunque en realidad de la bomba de combustible no es complicado porque son los cables que ustedes tienen en el socket que ingresa en la parte de atrás del asiento del vehículo donde está el tanque de gasolina, ese socket que lo vimos ayer, esos son los cablecitos que ingresan ahí, así que no nos vamos a perder mucho, pero sí sirve esto como para identificarlos a estos cables desde la salida de la caja de fusibles, que generalmente suele estar ubicada o bien debajo del volante, en el habitáculo del vehículo, o bien en la parte delantera, bajo el capó, ubicado a cualquier costado, derecho o izquierdo, ¿sí? Bueno, ahora continuemos, vamos, verán, en este caso, este modelo dice modelo 2WD, ¿sí? Ya, y este dice el modelo 4WD. Y este modelo de aquí, ¿sí? Miren, trae aquí vamos a leer qué dice esto, 8, dice 6, 7, 8, bomba secundaria de combustible. Estos componentes de aquí, miren, solo hasta aquí, esto de aquí ya no, los vehículos no lo traen, ¿sí? En realidad son para modelos europeos, me parece. No tienen en realidad estos vehículos bomba secundaria de, de alimentación, ¿sí? Tienen una sola bomba que es la principal, que es esta de aquí, ya vamos a ver, y nada más, ¿sí? Entonces, esto de aquí en realidad no lo vamos a tomar en cuenta, no lo vamos a ver, ¿sí? Porque en realidad esto no llevan en los vehículos que tenemos en el medio. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos hasta aquí. Este 30 de aquí ingresa para energizar a este 6. Este 6 nos dice que es medidor de combustible, es decir, este 6 es simplemente la agujita que a nosotros nos aparece en el tablero. Esta aguja no es más que una resistencia variable.
o mejor dicho, esto responde a una resistencia variable. Quiere decir que ustedes, miren, la resistencia variable es esta de aquí, ¿sí ven? Miren, es esta, ¿sí? Y esta de aquí está ubicada dentro del tanque, ¿sí? Es una boya. No voy a escribirla o dibujarla, tratar de representarla aquí. Es una pequeña boya, ¿sí? Aquí, donde tiene una resistencia en esto, incluida aquí en la boya. Y esta boya tiene una aguja, ¿sí? Que está conectada a un flotador. Ya. Entonces sube el nivel de combustible y esta aguja sube también, pues obviamente porque está conectado al flotador, y acá selecciona una resistencia, ¿sí? Por eso generalmente vienen con esta designación, así, ¿ya? Esa es la designación. Simplemente es una boya similar a la que ustedes tienen en casa, en el baño, ¿sí? Simplemente sube el nivel, sube la boya y aquí se selecciona una resistencia, ¿sí? Es una resistencia variable. Es decir, que varía la cantidad en ohmios o kiloohmios de esta resistencia, pues va a variar según la altura o qué tanto suba esto o baje, dependiendo del nivel de combustible que tengamos en el tanque, ¿sí? Entonces, esto es esta de aquí, ¿ya? Ahora, esta boya, pues obviamente varía la resistencia y es la resistencia que le va a entregar aquí a este aparatito o a este relojito que está en el tablero, ¿sí? Entonces, esta pluma sube y baja, ¿ya? Dependiendo de la resistencia acá que nos indique este flotador que está dentro del tanque, ¿ya? Entonces, esta agujita sube, baja dependiendo de esta resistencia, si cambia, ¿ya? Porque ya según vimos, pues ley de Ohm, perdón, no es con este grupo, bueno, ya habrán visto ley de Ohm, pues resistencia, intensidad y voltaje, ¿sí? Entonces cambia la resistencia, cambia todas las otras medidas y esta aguja se va a mover, ¿sí? Y como pueden ver ustedes aquí, ya está alimentado directamente a la masa de la carrocería, ¿ya? Entonces lo único que necesitábamos nosotros, pues era simplemente la variación de voltaje que nos da este. Listo, hasta aquí. Sigamos. Este cable vimos que ya no lo íbamos a revisar porque obviamente este conjunto de aquí pues no lo traen los vehículos en realidad en el medio. Sigamos, entonces aquí tenemos otro 30. Ya tenemos este 30. Entonces miren, este 30 si pasa por aquí, ¿sí? Y estos 15 de aquí simplemente me parece que son conectores, ¿sí? Miren, ve, dice conectores de articulación, es decir, simplemente es para que ustedes puedan desconectar y conectar, ¿sí? O sea, no son cables corridos, ¿sí? Tienen siempre sus conectores para que ustedes puedan desconectar y hacer sus comprobaciones, etcétera, ¿ya? En este caso, pues miren, pasa esta corriente por aquí, ¿sí? Y miren, alimenta al primer relé, ¿sí? Luego sigue la corriente por aquí y alimenta a otro relé, ¿ya? Bueno, igual, si desean, tengo por ahí unos videos que les di a algunos compañeros de electricidad, pues donde indica el funcionamiento de un relé y qué es lo que se necesita. Básicamente necesitamos para un relé un positivo y un negativo. Aquí igual un positivo, ¿sí? Y acá un negativo, ¿ya? Entonces el positivo, como vemos, ya está llegando por aquí, ¿no es cierto? Y para que este relé se active o cierre el circuito, pues necesitará de quién, de un negativo. Ahora, este negativo, si ustedes se fijan aquí, pues lo está dando, grafiquémoslo en azul al negativo, ¿sí? Este negativo lo está dando la computadora, es decir, la EQ, la SM, como ustedes, PCM, como ustedes prefieran llamarle, varios tomos lo tratan de diferente manera, pero no es más que la computadora, ¿sí? Entonces, miren, la computadora que está dando, alimentando por aquí un negativo, alimentando por acá otro negativo, de tal manera que energiza a estos dos relés de aquí. ¿Qué es lo que pasa? El primer relé, al ser energizado, pues lo primero que va a hacer es cerrar el circuito aquí. Sí, miren, bueno, le falta aquí esta patita aquí y este también tiene una patita aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues hagamos un pequeño zoom para explicar un poquito esto. Miren, cuando esto de aquí recibe positivo y acá negativo, pues esto se energiza y esta patita se jala. Es decir, esto baja y esto
permite el contacto o el paso de corriente, ¿no es cierto?, por este relé de aquí. Y de la misma manera, cuando esta patita se acciona, ¿sí?, esto baja, ¿sí?, y permite el paso igual de corriente por este relé, ¿ya? Entonces, esto, ¿quién lo activa? Pues la computadora. Si ustedes pueden ver aquí, lo activa la computadora, ¿no es cierto? Entonces, una vez que se ha activado esto de aquí, pues nosotros vamos a tener ya libre paso de corriente. ¿Sí? Vamos a tener libre paso de corriente que va a pasar por todo este cuadro de aquí, pasa por el relé de acá y llega a esta unidad de aquí. Una vez que ya está aquí este relé, pues ya tenemos nosotros, ¿qué cosa? Tenemos un positivo. Y ahora, ¿qué me falta para hacer trabajar pues a este consumidor? Necesito yo ahora un negativo. Ya, y como ustedes pueden ver, pues el negativo ya lo está tomando de la carrocería del vehículo, es decir, aquí ya cerramos el circuito, ¿ya? Y si nosotros vamos a ver quién es este componente 13, pues vamos a ver acá un 13, esto es bomba de combustible principal, es decir, esto es la bomba de combustible, ¿sí? Bomba de combustible, o como vimos también en los videos, pues puede estar representado en inglés como pump. ¿Sí? Como pump, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos vamos a la caja de fusibles, podemos encontrar un fusible que diga fuel pump. Algunos lo representan así, miren, solo con la F y la P, ¿sí? Y también vamos a encontrar un relé que diga igual de la misma manera fuel pump, ¿sí? Puede que algunos le pongan la palabra fuel, otros solamente le ponen la palabra, perdón, las letras F, P, así, ¿ya? Ok, entonces, eso es lo que vimos ayer. Y las comprobaciones, como ya vimos ayer también en el video, perdón, disculpen, ayer no pude cargar realmente el video, se me complicó bastante el internet, sumamente lento y se alargó, recién en la mañana ya pude cargarlos, pero bueno, esos los vamos a revisar de todas maneras, son cortitos, no duran mucho y con esto lo complementamos, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa? Cuando les decía, ustedes pueden chequear aquí y aquí, ¿no es cierto? Vamos a colocar qué cosa, perdón, hagamos esto con otro colorcito más llamativo y hagámoslo con rojo. Entonces borremos esto un ratito. Ya, entonces, lo que yo les decía era que lo que ustedes pueden hacer es checar, ¿no es cierto? Bueno, ustedes van a sacar de aquí un cablecito y van a sacar de acá, ¿no es cierto? Y aquí van a colocar ustedes el multímetro en la escala de voltaje, ¿no es cierto? Entonces lo que hacen es pedir que se les dé arranque, es decir, de aquí, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Ah, no, perdón, es esta la unidad de aquí. Esto que es lo que funciona aquí sería esto, la llave de encendido. Bueno, ya, algo así. Ya, entonces esta llave ustedes van a pedir que la giren, ¿no es cierto? O que den arranque al vehículo y automáticamente pues cierra el circuito, esto pasa por aquí, ¿no es cierto? Cierra esto de aquí, alimenta primerito, ¿qué es lo que pasa? Va a alimentar aquí a este medidor de combustible, que es lo que sale en el tablero de ustedes. Luego va a pasar por acá, pues, y pasa aquí, alimenta estos relés. Y luego, bueno, esta parte sí ya no la vamos a tocar porque es ya de la computadora, ¿sí? La computadora va a analizar, pues, obviamente, varias señales que va a recibir de algunos sensores. Sí, vamos a poner que aquí entran señales. Sí, entran señales. Y la computadora pues obviamente va a disponer que es el momento de alimentar a los relés de la bomba, alimenta estos relés y la bomba queda pues ya trabajando, ¿no es cierto? Ya, eso como les decía, eso pues lo va a hacer ya lo va a hacer la computadora, ¿sí? Ya, nosotros simplemente llegamos hasta la parte de los elementos del sistema de combustible o de alimentación, ¿no es cierto? Que es esta de aquí, que es la bomba, que es este por aquí, fusible, ¿sí? De la bomba, este de aquí que es relés de la bomba y este que es el indicador, ¿no es cierto? Ya, luego, pues aquí no está ya, esto solo es el circuito de cómo funciona la bomba. Luego, pues obviamente, si seguimos ya el circuito en sí del combustible, pues veremos que esta bomba pues va a estar enviando el combustible a un sistema de inyectores, así como lo vimos ayer, ¿sí? Esto va a estar enviando aquí a la flauta de inyectores, aquí va a haber un inyector, dos inyectores, tres inyectores, cuatro inyectores, ¿no es cierto? ¿Sí?
aquí. Ok, entonces estos pues obviamente están ya inyectando el combustible dentro de cada uno de los cilindros y el exceso o sobrepresión de combustible pues regresará por aquí, ¿no es cierto? Y se regresa de nuevo al tanque, ¿sí? Y el tanque pues obviamente la bomba lo vuelve a recircular. Ya, entonces ese sería como para completar un poquito los dos videos que vimos prácticos ayer, que en realidad pues no pude subirles, pero los vamos a revisar el día de hoy. Ok, compañeros. Bueno, luego vamos a ver qué tareita hacemos con respecto a esto. Y también había un video que refiere al mantenimiento general del vehículo, o sea, cómo es una persona pues que no tiene conocimientos de automotriz, ¿sí? Cómo puede darle mantenimiento al vehículo pues de una manera general, ¿sí? Ese también ya lo vimos y ya vamos a ver unos trabajitos para hoy. Sí, compañeros, muchas gracias.